Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas vía Skype desde los Estados Unidos a Diego Vallejo, ex asesor de José Serrano. Diego, buenos días y bienvenido a nuestro programa. Janet, muy buenos días. Un placer poder estar contigo, acompañar a todo el pueblo ecuatoriano, mis mejores deseos y mi profunda gentileza por todas las personas que han estado durante todo este tiempo acompañándonos. Bueno, quisiera hacer una introducción general para poder hablar e ir al grano con usted en este caso. En el 2012, y corríjame si me estoy equivocando del tiempo y el año, usted hizo algunas denuncias de corrupción en contra del gobierno de la Revolución Ciudadana. Lo hacía con conocimiento de causa porque había ocupado un cargo de asesor del ex ministro de Justicia, en ese entonces, luego ministro del Interior, José Serrano. Y pues eso le ocasionó algunos problemas, de tipo persecución, y usted terminó preso durante 2 años. Finalmente usted logró salir libre, viajó a los Estados Unidos, en donde usted tiene ahora un asilo político, ¿correcto? Sí, correcto, son sus afirmaciones, Janet. Es prácticamente todo lo que usted ha detallado en esa sinopsis. Para ir al grano, entonces, ¿qué fue lo que usted denunció que causó que le tiendan a usted una trampa, le siembren unas armas y le metan preso? ¿Qué era lo que usted estaba denunciando? Bien, Janet, no solo fueron las denuncias que yo realicé en su debido momento ante los entes de justicia respectivos, como fue el caso del robo de la información del disco duro de uno de los computadores de los comisionados que se encargaban del proceso de selección del fiscal general de la Nación. También el proceso de selección del Contralor General. Fueron muchas denuncias, y más que todo porque yo había constituido una corporación de transparencia en el Ecuador con el fin de dar a conocer todas estas actividades que en su debido momento jamás se investigaron cuando yo fui asesor y consultor en varias carteras de Estado. Entonces, yo creo que fueron muchísimas las cosas y muchísimas las personas que de una u otra manera se vieron involucradas en estas denuncias, y que a la postre ocasionó para que todos estos individuos tramen una emboscada para que yo pueda ir a prisión. En el 2012 yo le realicé a usted una entrevista en donde usted denunció algunas de estas cosas. Quisiera no ir tan profundamente, pero quisiera ir al detalle de algunas. Hablemos, por ejemplo, de la persecución que usted comprobó se le estaba haciendo al exfiscal Washington Pesantes. ¿Qué tipo de pruebas presentó? Yo recuerdo que presentaba usted unos documentos en ese momento. ¿Nos puede recordar de qué se trataba? Claro, fue una información financiera facilitada desde la Unidad de Análisis Financiero por el señor Pablo David Pantoja Chávez, en esa época ministro José Serrano. Esa información Serrano me las entregó en mis manos y me pidió de favor que le realice una experticia y posterior un análisis financiero, y que le entregue un informe detallado. Yo realmente no lo pude hacer porque siempre le reiteré que si es que yo tenía una orden por escrito, podía cumplir ese trabajo, porque no estaba dentro de las funciones a las que yo estaba encomendado durante esa época. Entonces, ese fue prácticamente uno de los detonantes que causó mi persecución. ¿Y qué era lo que quería José Serrano? ¿Por qué estaban analizando el tema financiero de Washington Pesantes? ¿Qué buscaban? Bueno, buscaban determinar que en las cuentas del exfiscal existían dineros que no se podían justificar, prácticamente eso. ¿Y había indicios de eso? ¿Se encontraron o usted definitivamente no pudo hacer ningún tipo de análisis? No pude hacer ningún tipo de análisis sin la orden del ministro Serrano por escrito, pero por la cantidad de hojas facilitadas por la Unidad de Análisis Financiero y por las funciones que había cumplido el exministro fiscal Washington Pesantes durante su vida pública, creo que hubiese sido imposible poder justificar todas esas cuentas. Ok, ahí hay una pregunta entonces para Washington Pesantes, a ver en qué terminó esta investigación. Por otro lado,
recuerdo también que usted decía que tenía información en un disco duro sobre cómo se logró la elección de Chiriboga, del ex fiscal Chiriboga. ¿Qué tipo de información tenía en ese disco duro? Era una información que Marianela Navas Suaz Navas facilitó a través de una persona experta en sistemas informáticos, que a la postre pude yo obtener porque Marianela Navas estaba tratando de ocultar toda esta información privilegiada que le estaba haciendo llegar al candidato en esa época, Galo Chiriboga Zambrano. Entonces, fue así como yo pude obtener de las propias manos de Marianela Navas Suaz Navas esa información, porque ella temía que el fiscal Washington Pesantes, si ustedes recordarán, estaba con la intención de parar ese proceso y hacer investigaciones a todos los funcionarios que estaban en ese proceso. Entonces ese era el temor de ella y prácticamente yo presenté una denuncia en la propia fiscalía al doctor Galo Chiriboga, quien a su vez yo le manifesté que se debía abstener a conocer el caso, pero tardaron muchísimos años y jamás ni siquiera se investigó. Y Marianela Navas trató de intimidarme diciendo que me iba a acusar por lo que yo había manifestado y entregado a la fiscalía, como todos suelen hacer, ¿no? Supuestamente tratar de atemorizar de las acusaciones que uno realiza. Pero hasta ahora le estoy esperando a la jueza, creo que es hoy, Marianela Navas Suaz Navas, que ponga la demanda respectiva. Claro, es que en esa época funcionaba más la amenaza y la persecución que la ley. Bueno, hasta ahora varios vestigios de esos todavía quedan. Pero recuérdenos qué era Marianela Navas en ese momento. Era una de las comisionadas que se encargaban de elegir al fiscal general de la Nación. ¿Y qué tipo de trampas vio usted en ese disco duro? O sea, ¿qué tipo de información se le entregó a Chiriboga para que pueda ganar el concurso? Era información privilegiada acerca de todo el proceso que Marianela Navas Suaz Navas lo realizaba a través de su correo personal y se lo enviaba a Galo Chiriboga cuando él estaba de embajador en la República de España. Otro punto y otro tema que yo recuerdo, y la verdad esto, yo tuve un contacto con usted y usted me entregó el video original del famoso 30S, es decir, de lo que ocurrió en el hospital de la policía, y video que editaron y que falsearon para poder acusar en ese momento al director del hospital. Usted me entregó el video original. ¿Qué pasó con eso? Bien, ese estaba en proceso de yo realizar una denuncia en la fiscalía y el tiempo me ha dado la razón. Ya las noticias han sido de carácter público, de que no fue tal el famosísimo golpe de Estado, sino fue una revuelta policial en donde desde el Ministerio de Justicia, cuando su titular era José Serrano Salgado, se trató de inculpar a varias personas como el coronel Carrión, el mayor Fidel Araujo, a través del forjamiento de evidencia falsa y de testigos, que ustedes recordarán, el propio presidente de la República en una sabatina dijo que había una persona que le había querido apuntar con un dispositivo que parecía una cámara, pero era una pistola. O sea, todas esas pruebas y esas evidencias se forjaron en el Ministerio de Justicia. Y también ese video que usted me entregó, se veía ahí que el coronel Carrión no le cerraba la puerta a Correa para que Correa pueda entrar al hospital, sino por el contrario, se la abría. Ese video lo editaron y lo presentaron de una manera falseada para poder acusar al coronel Carrión, que finalmente terminó pagando cárcel también por ese supuesto delito. Por último, también en esa época me contactaron los hermanos Piñeiros, que también trabajaban en el Ministerio de Justicia, no sé si usted puede confirmar eso, y que acusaban a José Serrano de haberlos dejado solos en un caso de cohecho en el que terminaron involucrados tras un plan elaborado en el mismo Ministerio de Justicia para poder develar, capturar, poner en evidencia a una serie de jueces supuestamente corruptos de Guayaquil. Los citaron en una cafetería
y pues les ofrecieron darles una plata para que hagan una sentencia, me imagino. Y el momento en que les estaban entregando la plata, cayó la policía y se los llevaron presos a todos, pero también a los que estaban entregando el dinero, que eran estos señores piñeiros, si es que no me equivoco. Corríjame si es así. Y también ellos estaban en estos momentos denunciando a José Serrano, pero lamentablemente, así como usted, nadie les hizo caso, porque pues en esa época, pues quien decía la verdad, lamentablemente no podía pues salir a la luz pública porque terminaba preso o fuera del país, como le pasó a usted. Bien, yo en su debido momento presenté esa denuncia y Fausto Yepes la sacó en estos días. Había una unidad extrajudicial en el Ministerio de Justicia que se encargaba de realizar este tipo de investigaciones de jueces corruptos y también de amedrentar a jueces por el caso del 30 de septiembre. Ahí está el famosísimo juez Hugo Sierra, al cual le amedrentaron y le chantajearon por una supuesta relación que él mantenía. Entonces, eso es lo que se hacía en esta unidad extrajudicial en la que estaban incluidos los hermanos Piñeiros y personal policial. Estos realizaron investigaciones en la ciudad de Guayaquil con previa autorización del ministro de Justicia y había los indicios de que jueces y personal de abogados quería comprar cargos públicos porque estaba a días la nueva elección para tratar de rehacer el sistema de justicia. Entonces, todas esas investigaciones se las concretaron en Quito, en una cafetería, porque había la intención de estos funcionarios de pagar dinero por los puestos que ellos querían obtener. Entonces fue así que el ministro de Justicia inclusive salió en una rueda de prensa dando a conocer ese particular e indicando que el ministerio había estado desde hace varios meses atrás en esta investigación que no debía haberse realizado en el Ministerio de Justicia porque no es una autoridad competente, sino la Fiscalía. Y fue así que los hermanos Piñeiros cayeron en ese operativo y les trataron de vincular, siendo ellos las personas que realizaron esta investigación. Esta unidad extrajudicial también servía para investigar y perseguir personas, no sé, como dentro del mismo gobierno que tal vez estaban queriendo hacer denuncias de corrupción o que querían pues tal vez develar determinadas irregularidades que se estaban cometiendo dentro de las instituciones, o que se perseguía periodistas, o que se perseguía pues políticos de la oposición, empresarios. Es decir, ¿esta unidad existía y se dedicaba a este tipo de cosas que estoy mencionando, o a qué? Completamente cierto, Janet. Esa era una unidad que se encargaba de ese tipo de cosas, además de investigar a jueces que estaban en el proceso de investigación y de sanción para todos los involucrados del 30 de septiembre. Recordemos también que en esa unidad se plantearon denuncias en contra del coronel Haro y de muchísimas personas, e inclusive de periodistas. Esa era una unidad que trabajaba en el Ministerio, o que existía en el Ministerio de Justicia, supuestamente una unidad de respuesta judicial que simplemente se encargaba de perseguir a todo detractor y persona que actuaba y pensaba diferente al gobierno. Ahora, José Serrano no actuaba solo, porque si ustedes se ponen a mirar y si recordamos un poco, voy a decirlo de esta manera, en el gobierno anterior actuaban como en grupos, como en guetos, ¿no? Entonces que iban de un lugar a otro en grupo, de un ministerio a otro ministerio iban rondando, y José Serrano nunca iba solo. En ese y otros casos que hoy se están develando, pues él tenía su grupo, y su grupo estaba integrado, por ejemplo, por la señora Ledy Zúñiga, por el señor Javier Córdoba. Es decir, él tenía como su grupo de gente, asesores que luego ocuparon cargos también como subsecretarios o después ministros también. ¿Quiénes integraban este grupo de José Serrano? Ahí vale una paradoja, Janet, de mencionar. Cuando yo estuve en prisión, a todos esos capos les acompañaba un séquito de personas que les protegía, que les llamaban serpientes, o culebras, perdón. José Serrano tenía sus culebras, que era, como usted dice, Javier Córdoba, Ledy Zúñiga y otros funcionarios. También Romy Vallejo, que eran los encargados de materializar todos los despropósitos e intimidaciones que ellos tenían pendientes.
Entonces, esa era la manera de actuar, prácticamente como una mafia, como trabaja el crimen organizado. Y bueno, el crimen organizado, y esto solo lo menciono, no creo que pueda mencionar nombres, pero el crimen organizado también trabaja con gente por fuera. Es decir, que se presentan como asesores o que se presentan como gente que está como apoyando, pero desde afuera, la gente que trabaja en las sombras. ¿También las tenía José Serrano? También lo tenía un equipo de personas que realizaba todos estos trabajos sucios, como yo lo denuncié en su debido momento, y nuevamente Janet y público les hago acuerdo que yo denuncié el caso de Fernando Balda muchos años atrás. Hoy el tiempo me da la razón. Fernando Balda resultó ser lo que yo denuncié, una persona que lo persiguieron, que intentaron secuestrarle, y no sé qué otras cosas más tenía planificado el gobierno a través de estos operarios que eran gente de la propia policía, que trabajan o que trabajaban dentro, o ex policías que también trabajaban fuera, que eran gente del ex GAO. Bueno, vamos ahora a su caso. Todo este conocimiento de esta información y la intención de denunciar le costó a usted, casi le cuesta la vida y le costó 2 años de cárcel. ¿Qué pasó el día del operativo en que le plantaron armas en su vehículo? ¿Cómo sucedió? Un día antes había tomado contacto conmigo el señor Osvaldo Rivadeneira Macías, la persona que en su declaración juramentada manifiesta que fue parte de todo este complot porque lo amenazaron a él y a su familia. Él me llamaba insistentemente que tenía que toparse conmigo el día posterior, que fue un viernes 29 de junio del 2012. Y ante tanta insistencia, y como era una persona de confianza mía, le dije que no había ningún problema. Inclusive nos vimos un día antes, del día 28, en una zona de la capital, de la Mariscal, en un bar llamado Azúcar, donde tomamos unas bebidas y después quedamos en vernos el día siguiente. En esa noche ya él estuvo con una policía encubierta, que era la que supuestamente me estaba monitoreando, y le estaba monitoreando a él para que cumpla con todas las actividades que le habían ordenado para esta emboscada. Al día siguiente fue el operativo en el que nos vimos con Rivadeneira, y tal como yo siempre lo mencioné, que Rivadeneira fue la persona que encargó esa mochila, que dejó en el carro de mi amigo William Galeano, y que posteriormente en un supuesto operativo policial, la policía nos hizo parar, nos bajó del vehículo, nos hizo a un lado, empezaron a revisar el vehículo, se demoraron un tiempo, y un policía dijo: hey, aquí hay unas armas que estaban supuestamente embaladas en una maleta de doble fondo, y fue así como nosotros fuimos a prisión. En ese momento, si no mal recuerdo, a la unidad de la Policía Judicial, donde estuvimos detenidos hasta que se nos realice la audiencia de flagrancia. De lo que se ha develado ahora por el otro asesor, este señor Víctor Rivadeneira, también trabajó con José Serrano, y que está confirmando que participó en esta trampa que le tendieron a usted, en esta emboscada. Él dice que había 2 mochilas, una mochila la que le entregaron a usted, o la que se colocó en el vehículo en el que usted estaba circulando, y el momento en que se hace el operativo cambian de mochila, es decir, la policía colabora en esta emboscada y cambia la mochila y pone la mochila con las armas. Y recuerdo también unos documentos que decían que tenían un croquis de la casa de Paulo... se me acaba de olvidar el apellido. Paulo Rodríguez. Rodríguez, el que era el presidente del Consejo de la Judicatura en ese momento, transitorio. ¿Eso sucedió así? Es decir, ¿la policía fue la que en ese momento cambió la mochila que usted tenía ahí por esta otra que tenía las armas y estos documentos? Como dice la versión de Rivadeneira, fue así, porque aparecieron esas armas de la nada. Y como él dice, ya todo esto estuvo planificado. Desde hace varios meses atrás, la policía, a través de los servicios de inteligencia y de miembros de seguridad interna de la Presidencia de la República, vinieron realizándome seguimientos varios meses atrás. Inclusive viajaron al exterior. Y le recuerdo al señor José Serrano Salgado, que dice que él no conocía absolutamente nada. Aquí hay un documento oficial, un registro oficial, donde el doctor José Serrano envía en comisión oficial
el día 29 de mayo ordena para que 3 oficiales de la Unidad de Gestión Interna de la Presidencia de la República viajen a Lima, Perú, a cumplir una misión oficial tal como detalla el registro, y manifiesta que el informe será presentado inmediatamente a lo que concluya esa misión. Esto consta en un registro oficial, por eso José Serrano hasta ahora no ha podido salir a dar la cara y decir que él no tiene nada que ver en esta emboscada. Y tenemos nosotros documentos certificados del gobierno de Perú, Janet, donde manifiesta que jamás estos 3 miembros de la Policía Nacional que trabajaban en la Presidencia de la República fueron a cumplir ninguna misión oficial. Los documentos son claros, son verdaderos y fidedignos. Entonces, esos 3 oficiales fueron a cumplir labores de contrainteligencia que a la postre fueron documentos que utilizaron para amenazar y amedrentar a mi familia a través de un anónimo y una denuncia que mi esposa realizó en la Fiscalía General del Estado, donde quiso hablar con el ex fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, le pidió audiencia, y él le hizo hablar con un asesor de comunicación de nombre Ramiro Núñez. Entonces, tal como dice el doctor Chiriboga, no es cierto de que él no sabía absolutamente nada de mi caso. Y posterior, el asesor Núñez le manifestó a mi esposa que lamentablemente no puede hacer absolutamente nada porque mi caso es de una connotación que ha sobrepasado el aspecto judicial y es de carácter político. Diego, para terminar esta entrevista, por cuestión de tiempo, podríamos quedarnos aquí de largo hablando de todas estas irregularidades sucedidas en ese momento, pero quisiera saber, bueno, usted lleva todos estos años en los Estados Unidos con este asilo político, me imagino luego de haber comprobado y documentado todo esto que usted está exponiendo hoy aquí, pero ahora que tiene que hay esta versión de Víctor Rivadeneira, que hay otro asesor también de Serrano que está confirmando las irregularidades que se cometían en sus administraciones, en los ministerios. Quisiera saber si usted estaría dispuesto a volver acá al Ecuador para poder poner de frente las denuncias y poder confrontar a Serrano y a sus asesores y pues de esa manera también conseguir justicia. Muy cierto todo lo que dice Janet. Nosotros estaremos en el momento que nuestros abogados decidan que debamos estar en Guayaquil, en la ciudad de Quito, para poner todas las demandas y presentar todos los documentos relacionados. Sepa que nosotros vamos a interponer una medida de revisión de mi caso, porque todo esto es prueba nueva. Con esto desecharía todo lo que se hizo y se dijo en mi juicio. Yo que mi nombre quedaría lavado, que es lo más importante, y el de mi familia. Así que no lo dude, nosotros estaremos en algún momento que la justicia lo requiera y queremos regresar por la puerta grande que jamás debimos salir del país, jamás nos debieron obligar a salir al exilio por esta manera ruin y miserable que se coludieron todas estas personas. Son un listado de más de 50 personas, Janet, que daremos a conocer en los próximos días con cada una de las actividades que éstas cumplieron durante todo este proceso de mi emboscada. Espero que en esa lista de 50 personas estén también los que actúan a la sombra, que realmente fueron los que han financiado, los que han logrado financiar todos estos operativos que no se hacen gratis y con lo que se ha también desviado dinero importante del Estado, el dinero del Estado que hoy se necesita para cosas importantes. Así que pues estaré muy pendiente, Diego. Espero que pueda regresar pronto, darle la cara a esto y que realmente usted pueda conseguir justicia y se conozca la verdad, que es lo que todos los ecuatorianos necesitamos. Gracias, Diego. Estaremos en contacto. Muchas gracias, Janet. Nos vamos